Hola, hoy vamos a ver dinámica, pero cuando aplicamos una fuerza que tiene un determinado ángulo, como muestra la figura. Bien, el diagrama de cuerpo libre sería este. Tengo la normal, el peso, que en este caso no son iguales. Tengo una fuerza de rozamiento y esta fuerza que está inclinada a un ángulo de X, no sé, 30 grados, 15 grados, lo que sea, yo se los tengo que dar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿cómo descomponemos una fuerza en el eje X? Bueno, ahí tenemos que usar trigonometría. Decíamos que cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la fuerza, adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces, si yo quiero sacar fx, va a ser, fx es la hipotenusa sería el cateto adyacente por el coseno del ángulo. Y si quiero sacar fi, que sería la que está acá, la fuerza que opuesta, es el opuesto sobre la hipotenusa, sería fi, perdón, es f por el seno del ángulo. Acá era f por coseno del ángulo y abajo es f por el seno del ángulo. ¿Sí? Bien. Después los siguientes pasos son iguales. El peso era masa por gravedad. Listo, tenemos todo esto. Y ahora, ¿qué tenemos en el eje Y? En el eje Y vamos a tener la descomposición de FI, la normal, o sea, va a estar FI acá, que va a estar con la normal, que es esta alturita que está acá, este es FI. Entonces tenemos FI normal para arriba y el peso para abajo. O sea, en este eje, que tiene que quedar equilibrado, tenemos que FI más la normal es igual al peso. Si yo quiero sacar la normal, voy a hacer el peso menos F en I. Bien, si ahora yo quiero sacar la fuerza de rozamiento, voy a hacer mu por la normal, esa parte es igual. Y en el eje X voy a tener la fuerza de rozamiento y la descomposición, que sería Fx, que está tirando para el otro lado. Entonces voy a decir que es Fx menos Fr, que es la fuerza de rozamiento, es masa por aceleración. Y de acá van a salir todas las fórmulas que uno va a usar. Por ejemplo, si uno quiere Fx, va a decir es masa por aceleración más Fr. Si uno lo que quiere es aceleración, va a decir es Fx menos la fuerza en R dividido la masa. Si lo que quiere es la fuerza de rozamiento sería Fx menos masa por aceleración. ¿Sí? Recuerden que de acá también pueden sacar la fuerza, el mu, que es siempre fuerza de rozamiento dividido la normal. Bueno, esto es lo nuevo, digamos, de dinámica, donde aparece un ángulo y usamos SOHCAHTOA, que era seno opuesto hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. O sea, recordamos de nuevo, entonces Fx era la fuerza por el coseno del ángulo. Fi es la fuerza por el seno del ángulo. Peso era masa por gravedad. Y después planteo esta ecuación, que es lo que pasa en Y. Esto pasa en el eje Y. De ahí cada espejo la normal. O sea, uno lo que más va a usar es esto. Lo que está ahí rodeado en una burbuja. Después calcula la fuerza de rozamiento. Y después esto pasa en el eje X. ¿Sí? Y de este salen estas formulitas que estamos viendo acá. ¿Sí? Listo, chicos.